Bueno, mis hermanos, gracias por conectar. Bueno, gracias a Dios por ponernos a todos a conectarnos, a buscar de su palabra. Porque en realidad todo lo que está pasando pues da testimonio de que las cosas pues no son tanto como uno las imaginaba e incluso como uno las anhelaba, porque antes anhelábamos muchas otras cosas y en realidad pues nos hemos dado cuenta con todos estos cambios que ha habido en este último tiempo que hay cosas que uno anhelaba que no valen la pena, que son cosas muy pasajeras, que son cosas muy banales, son cosas en realidad que no tienen importancia. Algo tan sencillo como, por ejemplo, sonreír, un abrazo, algo ya está reprimido en este momento, de verse con sus hermanos, reunirse, ya está reprimido. Entonces, yo creo que pues es una bendición que el Señor nos ponga a pensar en realidad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y en esta época, pues que son los tiempos últimos, no lo digo yo, ¿no? Porque se trata de no venir a decir mi opinión o lo que yo pienso, o lo que a mí me parece, porque pues entonces no estamos haciendo nada. Venimos a exponer qué es lo que dice el Señor, qué es lo que en realidad es lo que Él quiere, qué es lo que Él ordena. Todas esas cosas que pues son la verdad y la verdad nos hará libres. Bueno, el día de hoy voy a contarles una historia. Es bien bonita, es hermosa esta historia. Es la historia de dos reyes. Había una vez dos reyes que eran vecinos, tenían reinos vecinos y eran amigos. Estos dos reyes, pues el uno era bueno y el otro era malo. El uno hacía las cosas bien y el otro hacía las cosas mal. Y ya les voy a decir por qué estoy diciendo esto que les estoy diciendo, ¿cierto? Ellos eran muy amigos y resulta que en la antigüedad se utilizaba que para sellar, digamos, esas alianzas, esos lazos de amistad, lo que se hacía era emparentar, trataban de emparentar de alguna forma. Y en efecto, pues estos dos reyes emparentaron. Uno dio a su hijo a la hija del otro rey. El rey que se portaba bien le dio su hijo para que se casara con la hija del rey que se portaba mal. El nombre de esta hija era Atalía, ¿sí? Entonces había una situación de que ellos habían estado, ellos dos, pues eran, digamos, naciones hermanas, y habían estado en guerra contra otro país que había tomado posesión de varias de las ciudades de ellos, y ellos ya se habían liberado, pero había una ciudad que les pertenecía a ellos, que todavía estaba bajo el gobierno de ese rey que vino y los invadió, ¿cierto? Entonces, esto es como una introducción para explicar esta historia. Hoy nos vamos a basar, vamos por favor a Primera de Reyes, por favor. Vamos al libro de Primera de Reyes. Había dos reyes, uno bueno y uno malo. Uno se portaba bien, el otro se portaba mal. Primera de Reyes, capítulo 22, desde el versículo 1, vamos a analizar. Todas estas historias, mire, lo bonito de esta historia, ¿saben qué es? De las cosas bonitas que tiene, es que es verdad. Aquí no era como las historias que le contaban a uno que había un rey, un príncipe, y se casó con la princesa y vivieron felices por siempre. Y esas historias, pues, eran mentiras. Muy bonitas y son hermosísimas, son... pues lo distraen a uno y a los niños también principalmente, pero no son ciertas. Esta sí, vamos a leerla, que sí sucedió, sí ocurrió de esa forma, y está escrito desde hace muchos siglos, y estas historias se escribieron para que usted y yo las escucháramos y aprendiéramos sobre lo que está bien y lo que está mal, que aprendamos a hacer diferenciación entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuál es el obrar el bien y cómo es el obrar el mal? ¿Quién se está equivocando respecto a las cosas que está haciendo? Y esto es una enseñanza que el Señor nos deja y la dejó consignada en su palabra.
Miren, esta historia está en Primera de Reyes, capítulo 22, y también está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18. Pues esos son como los dos, vamos a trabajar más principalmente Primera de Reyes, capítulo 22, y algunas veces vamos a ir a Segunda de Crónicas 18. Bueno, no solo esos capítulos, sino algo atrasito, algo adelante para mirar los detalles, porque la ventaja de la palabra de Dios es que tiene todo muy bien explicado. Tiene todos los datos están. Usted no tiene que inventarse nada, que suponer nada, porque así no estén en donde usted va leyendo, siempre usted puede tener la tranquilidad de que va a encontrar esa información atrás o adelante en ese mismo libro o en otro, pero todo está completo. La palabra de Dios es perfecta y es completa. La suma de tu palabra es la verdad, dice la palabra misma. O sea que para encontrar la verdad yo tengo que conocer pues toda la palabra de Dios para saber de qué es lo que está hablando el Señor, qué es lo que me conviene a mí. Bueno, miren, estos dos reyes, estaba hablando de los reinos de Israel y de Judá. El pueblo de Israel era un solo pueblo, pero se dividió. Ya nuestro amado pastor Germancito nos ha explicado bien detalladamente de qué se trata esto de el reino del norte y el reino del sur, ¿cierto? Eran las 12 tribus y eran un solo reino y tuvieron pues el rey Saúl, después vino el rey David y después el rey Salomón, ¿cierto? Y se dividieron. 10 tribus cogieron para el norte y se llamaron Israel, el reino de Israel, y su capital fue Samaria. Y las otras 2 tribus se llamaron Judá y su capital era Jerusalén, pero eran el mismo pueblo de las 12 tribus descendientes de Israel, de Jacob, ¿cierto? Los descendientes de Abraham. Entonces, esto sucedió entre estos 2 reyes. El uno actuaba bien y el otro actuaba mal. Josafat era rey de Judá y Acab era rey de Israel. Acab se portaba mal, ¿sí? Vamos a ver de qué forma se portaba mal, ¿sí? ¿Por qué se dice que él se portaba mal? Porque era malo, digámoslo así. ¿Y por qué se dice que Josafat pues era bueno, sabiendo que todos los hombres somos malos, pero él fue considerado que se portaba bien, que hacía las cosas bien? ¿Qué cosas? Porque eso es lo que tenemos que mirar. No por el hecho de que uno sea malo y el otro sea bueno, el malo vino a atacar al bueno. No, muchas veces sucede que el malo pues sencillamente es amigo del bueno, pero miren cómo repercuten todas estas cosas. No quiere hacerle mal al bueno, pero mire todo lo que sucede. Ahí están los detalles y el Señor, pues que sea el Señor dándonos discernimiento para entender lo que dice. Entonces vamos a analizar bien Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 1 en adelante. ¿Sí? Entonces miren, la introducción dice: 3 años pasaron sin guerra. Ellos habían estado en guerra con Siria, que es un país al norte. Entonces, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, ¿sí? Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. O sea, Josafat vino a visitar al rey de Israel, a Acab, rey de Israel. Acuérdense que ellos tenían, mire, les doy el dato en la otra parte donde habla de los mismos hechos, en Segunda de Crónicas 18:1. Vamos a manejar esos dos, ténganlos el dedito ahí pendiente. Dice Segunda de Crónicas 18:1, dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Josafat, que era bien visto, que se da testimonio de que se hacía las cosas bien, él también tenía riquezas y gloria en abundancia. No solo Salomón tuvo riquezas y gloria en abundancia. Miren que aquí vemos que hubo otro que también tuvo riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. ¿De qué se trataba el parentesco? Eso más adelantico en Segunda de Crónicas, en capítulo 21, narra y nos explica que Joram, hijo de Josafat, se casó con Atalía, hija de Acab. Por eso se dice que contrajeron parentesco entre Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá. Bueno, vamos a mirar la historia, ¿sí? Dice que Josafat vino
a visitar a su amigo, el rey de Israel, y por ahí dice que después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que mató a Acab muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad, la ciudad que les estaba comentando, que todavía estaba bajo el dominio del rey de Siria, pero que les pertenecía a Israel, ¿cierto? Bueno, espero que no sea muy complicada, muy confuso la historia, porque es muy sencilla y es muy bonita. Es muy agradable ver cómo el Señor nos muestra todos los hechos y que cada cosa que sucedió nos la está contando y que todo tenía un propósito, ¿cierto? Entonces, aquí vamos acuérdense, estamos en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 3. ¿Alguien me continúa leyendo, por favor? El versículo 3 en adelante. ¿Algún voluntario? Amén, mi hermano Mauricio. Sí, mi hermana, por favor. ¿Con quién hablo? Con Gisela. Ah, mi hermana Gisela. El Señor Jesús la bendiga. Amén, Dios los bendiga. Del versículo 3 en adelante. Sí, señora. Listo. En nombre del Señor dice, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Mi hermana Gisela, hagamos un break ahí un momentico para explicar esto, para que todo esto quede claro, ¿cierto? Josafat, rey de Judá, viene a Israel, al rey Acab, y el rey Acab pues le hace una celebración porque eran parientes, habían emparentado sus hijos, y entonces pues lo estaba atendiendo muy bien, sacrificaron animales, hicieron pues la fiesta, digámoslo así. Y llega él y pues el rey de Israel le dice, mire que Ramot de Galaad es una ciudad nuestra y estos no nos la han entregado. ¿Quiere usted subir conmigo a la guerra contra ellos? Y entonces pues el rey Josafat dice, pues yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y entonces Josafat le dijo al rey, miren, el rey de Israel estaba diciendo, vamos a hacer esto, ¿quiere venir conmigo? Hagámoslo, mire, vamos a tomar que eso es nuestro y todo. ¿Qué le dijo Josafat? Yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Eso es algo muy, muy importante para nosotros que nos decimos que creemos en el Señor, que Él es nuestro Dios, ¿sí? Y que ya lo conocemos. Que todas las cosas las pongamos delante de Él. Bueno, todo está delante de Él, ¿no? Sino que consultemos. El beneficio no es para Dios. Él no necesita que yo le consulte o que yo lo alabe. El beneficio es para mí, porque yo voy a saber qué es lo que quiere Dios con las cosas que el Señor Jesús, qué quiere con las cosas que me suceden a mí. Y mire Josafat cómo obró y cómo obró Acab, el rey de Israel. Vamos y hagamos y vamos y peleamos y tomamos. Y el otro dijo, por favor, preguntémosle hoy al Señor. Consultemos la palabra del Señor, a ver qué opina el Señor, si eso que estoy planeando está bien o está mal, cómo me va a ir, porque yo lo que quiero no es hacer mi voluntad, sino la de Él, porque Él sí es sabio, Él sí conoce, él tiene el control de todo, yo no, yo ni siquiera puedo ver qué va a pasar 2 segundos adelante, no tenemos ese poder, por eso es que tenemos que ir a Él, ¿sí? Y miren todo lo que significa para las diferentes personas consultar a Dios. Consultar a Dios. Él le dijo, yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Sigamos, mi hermana Gisela. Sí, señor. Versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos?
Bueno, El esperemos rey ahí dice, un momentico, mi hermana, y bueno, miren, otra cosa importante, el Josafat le dice, consultemos al Señor, consultemos qué dice la palabra del Señor. Y el rey de Israel, bueno, listo, vamos a consultar a Dios. Y tenía como 400 hombres profetas, el rey de Israel, tenía como 400 hombres a los cuales les preguntó, ¿sí? Pues ellos eran sus profetas. Y les preguntó, venga, yo voy a ir allá y me va a ir bien si yo voy y hago la guerra contra esa ciudad para tomarla de nuevo, o no voy. Y todos los profetas le dijeron, sube porque el Señor la entregará en mano del rey. Todos los, y no eran, miren, no eran ni 2, ni 3, ni 15, ni 20, eran 400 profetas. No estamos hablando de un número pequeño. Estaban consultando a Dios, ¿y sí? Y le dijeron que sí, que Dios, que les había dicho, y que suba, que tranquilo, que no va a pasar nada y que a usted le va a ir bien. Pero mire qué pasó con Josafat. Aquí hay algo que es bien importante. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? ¿Qué pasaba? Ahí debía pasar algo, porque él le dijo que consultaran al Señor, ¿sí? Y el otro dijo, sí, consultemos a Dios, y llamó a sus 400 profetas. Aún así, Josafat le preguntó, ¿hay aquí algún profeta por el cual consultemos al Señor? ¿Sí? Un profeta del Señor por el cual consultemos, ¿sí? Y mire, ahí, eso es un punto muy importante para que lo entendamos. Ya se habían presentado 400 y le dieron el aval. Le dijeron, sí, Dios está diciendo esto. Pero Josafat sabía algo más, o él tenía algún conocimiento más, porque no le bastó todos esos profetas que le dijeran eso, sino que él se refirió a uno, ¿sí? A uno en específico que tenía un Dios específico. ¿Hay algún profeta del Señor por el cual consultemos? Y el rey de Israel sabía de qué le estaba hablando. Sigamos, mi hermana. ¿Qué dice? amén. Versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Ok, mi hermano, un break ahí también. Ahí es algo bien importante, o sea, el rey de Israel sabía de qué le estaba hablando Josafat. Entonces, sí, hay uno que podemos consultar de Dios, ¿sí? O sea, ¿y qué pasó con los 400? ¿Qué pasó con los 400 que estaban hablando? Y esto es bastante importante porque esto está pasando hoy en día también. Hay mucha gente que está hablando en nombre de Dios y muchas religiones que se dicen que siguen a Cristo y que conocen de Jesús y que siguen a Dios, pero están hablando cosas que no son. El Señor dijo, vendrán muchos en mi nombre. Mire, aquí hay un número, 400 contra uno nomás, uno. Y lo menciona, ¿cómo se llamaba? Micaías, el profeta Micaías, hijo de Imla. Dice, ¿pero qué pasaba? ¿Por qué no lo habían llamado a él? ¿Por qué no lo llamaron desde el principio a él para que consultemos al Señor para ver si vamos a la guerra? ¿Por qué a él no lo llamaron? Dice el rey de Israel, pues yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Y qué dijo Josafat? No hable así el rey, no hable el rey así, no diga eso, no diga eso. Mire, ¿por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Micaías se atrevía a profetizarle solo el mal al rey? Pues no, es que no estamos hablando de una persona común y corriente. Estamos hablando del rey de Israel, el rey en ese momento de Israel, ¿sí? Del reino del norte. Y el rey no lo quería consultar porque solo le decía cosas malas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Josafat hacía semejante cosa? ¿Sí? Perdón, ¿por qué Acab hacía semejante cosa? Y Josafat lo corrige y le dice, no diga eso, no hable así al rey. Solo me profetiza cosas malas, no me profetiza nada bueno. Eso está pasando ahora, que la gente, cuando uno dice,
Y cuando se levanta alguno a hablar la palabra del Señor, que los tiempos se están acabando, que la cosa se está poniendo seria y que las señales se están haciendo aparentes, y que esto, en lugar de mejorar como dentro del mejoramiento que nosotros entendemos, va cada día a estar peor. La maldad del hombre se va a hacer más grave, la avaricia del hombre, el amor al dinero, la perversión. O sea, miren para cualquier lado que ustedes quieran, en cualquier ámbito de la vida. Y todo el mundo quiere que todo vuelva a la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Miren la política, miren la economía, miren la ciencia del hombre, miren todo alrededor de lo que ustedes quieran. Todo el mundo quiere que no, pues estemos bien, estemos tranquilitos, que no nos falte nada. Pero el Señor dice que hay corrupción. O sea, todo el mundo, por ejemplo, en nuestro país, creo que, no sé si todos somos colombianos hoy acá, bueno, algunos hermanos que son venezolanos, pero pues la situación en nuestros países pues es muy similar. La corrupción tan tremenda que hay en todos los gobiernos. Y entonces la gente se pelea porque es que este gobierno es malo y el presidente es malo, pero entonces en las siguientes elecciones vamos y votamos, vamos a tumbar al presidente y sube otro igual, pero ya yo le hago barra porque era el que yo escogí y después me doy cuenta que es que no, ese también es malo. Entonces, así viene el engaño del hombre. Así, esa es la vuelta a la normalidad que quieren las personas, que todo vuelva como estaba antes, pero es que desde antes las cosas vienen mal. La corrupción, toda la parte económica que no busca sino enriquecer a unos poquitos, toda la economía, las finanzas internacionales, todo el problema del engaño, de la mentira. Mire usted para la televisión, el cine, la música, cualquier cosa por donde usted vea, es una manipulación y una mentira. Entonces, y todo el mundo quiere volver a eso porque pues en eso estamos tranquilos y nos sentimos bien. Y pues cualquiera podría decir, sí, pues estar tranquilito, no estar uno preocupado, tener su trabajo, pues poder responder por sus gastos, poder ahorrar para tener unas vacaciones, sí, estar bien. Pero ¿qué pasa? Que esas cosas van a terminar y eso no es lo importante, que hay algo mucho más grande y que no va a terminar, que eso sí es infinito, es para dónde se va su alma después de que su cuerpo muera. Esa es la parte importante. Esa es la parte importante. Entonces, cuando se levanta uno así como Micaías y dice las cosas que le molestan a la gente, ¿sí? Dice, no, pero es que me profetiza mal. No lo llaman, ya no lo quieren volver a ver. Pues, y molesta, eso causa roncha, eso le causa problemas a la persona que escucha porque no le gusta que le digan la verdad. A uno no le gusta que le digan la verdad, que uno ha sido mentiroso, engañador, de pronto ladrón, de pronto tantas cosas que hemos sido en nuestra vida. Y cuando viene alguien y nos dice y nos muestra un espejo de lo que hemos sido, a nadie le va a gustar. ¿A quién le va a gustar? Porque no aceptamos en realidad que hemos sido malos, que nos hemos comportado re mal, que según la ley del Señor mereceríamos la muerte. Y es justo que recibiéramos la muerte por todo el daño que hemos causado, por toda la mentira en la que hemos vivido. Pero el Señor es misericordioso y nos muestra estos ejemplos, estas historias que pasaron, que sucedieron y que el Señor hizo que nos las cuenten a nosotros, que queden escritas para que entendamos que hay una esperanza, que toda la perversión del mundo se basa en que pues no me digan la verdad y deje que todo el mundo viva como quiera. Mire, en Gálatas, se los leo así rapidito, Gálatas 4:16 le dice Pablo a los de Galacia, le dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Así pasa que a veces cuando el que se para a predicar habla la verdad y no le gusta a la gente, ya lo ven como un enemigo. No ven de qué está hablando y si lo que dice es cierto, si no, ven que no, es que a mí no me gustó, a mí no me parece. No, es que pues está muy ofensivo, tiene que bajarle al mensaje, o sea, tiene que hablar de cosas más bonitas, pero la verdad tiene que ser predicada. Mira, el Señor Jesús, cuando vino, Él dijo cosas y a los poderosos de su nación en ese momento
no les gustó para nada, porque les dijo generación de víboras, les dijo hipócritas, les dijo generación perversa, generación de incrédulos, ¿sí? Les dijo la verdad, que eran sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos y muy bien arreglados, pero por dentro llenos de muerte, de mortandad, de podredumbre. Así estábamos todos nosotros. ¿Quién puede decir que no? Así estábamos todos nosotros y el Señor nos comienza a cambiar nuestra vida, comienza a mostrarnos la verdad. Entonces, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Así sucede y así sigue sucediendo, porque al que dice la verdad, pues lo quieren apartar y lo quieren señalar y lo quieren, mejor dicho, no me diga nada. Si no va a decir algo bueno, no diga nada. Pero el Señor dice, vaya y dígales que la paga por el pecado es la muerte. Vaya y dígales que no hay maldición sin causa. Vaya y dígales que se arrepientan. Vaya y dígales que el reino de Dios se ha acercado. Vaya y dígales que la vida eterna existe y que también el infierno existe. Vaya y dígales, y es una orden del Señor. Y ya veíamos las disculpas que uno puede sacar hace 8 días. Cualquiera puede decir, cuando lo manda el Señor a decir esas cosas, pues uno no se quiere meter en problemas. ¿Quién quiere? O sea, irle a decir a mi hermano, a mi familia, a mis amigos, venga, arrepiéntase porque, pues mire, el reino del Señor se acerca, está cerca, eso está... Uno no quiere meterse en esos problemas. Nadie quiere hacer esa obra. Por eso es que el Señor con su misericordia viene y le cambia la forma de pensar a los que le cambia la forma de pensar para que vayan y hablen, para que ustedes y yo hablemos, para que vayamos y busquemos los medios para hablar. Y va a tocar decir, mi hermano, me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. Eso va a suceder y está ahí relatado. Y él dice, no me traiga ese Micaías porque es que ese solo me profetiza mal. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le estaba profetizando a Micaías? Sigamos, mi hermana en el 29, Gisela, en el 22:9, perdón. 22:9, sí, señor. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Hagamos un break ahí, mi hermano. ¿Sí? Amén. Bueno, miren la situación. Había 400 y ahí mencionan a uno que se hizo unos cuernos de hierro y que, mejor dicho, dijo, sube, y todos estaban diciendo, suba a Ramot de Galaad y serás prosperado. Porque el Señor nos habló y Él la entregará. Estaban hablando en el nombre de Dios. Y eran 400. ¿Sí? Y envían un mensajero. El rey envía a buscar a ese que le era molesto, que no le era cómodo, que no quería que le hablara porque le decía cosas muy malas, ¿sí? Le profetizaba cosas malas, ¿cierto? Y el mensajero va y le dice y advierte a Micaías, pues es con una buena intención, ¿cierto? Pues imagínense la buena intención del mensajero, que había 400 allá llevándole la corriente al rey, diciéndole, mire que Dios la va a entregar y prosperará tu camino y todo, sube y toma la ciudad. Y este mensajero con su buena intención, ¿sí? Del corazón, salía del corazón del hombre, que es engañoso y perverso más que ninguno. Dice el Señor que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Va y le dice a Micaías, y pues trata de arreglar la cosa, de suavizar la cosa, y le dice, he aquí que las palabras de los profetas a una voz, todos estaban profetizando lo mismo.
le estaban diciendo al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Le estaban diciendo, venga, bájele al vapor, porque mire que pues están todos delante del rey y están bien. Por favor, venga, pues no vaya a salir usted con esas cosas que usted le dice al rey, que solo le profetiza cosas malas, ¿sí? Mire, les leo algo sin quitar el dedito de ahí de donde estamos. Vamos a Isaías 39 y ya regresamos otra vez ahí a Primera de Reyes 22. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 9. ¿Alguno en Colombia me podría leer, si tiene a la mano la palabra? Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11, por favor. Mauricito, buenos días. El Señor Jesús me lo bendiga y me lo proteja. Y Glorita Bella, el Señor Jesús la bendiga, amén. Isaías 30, del 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Amén, mi hermana. Muchas gracias, mi Glorita Bella. Miren, ¿qué estaba pasando? Sí, lo que les digo, sí ven lo que les digo, que el Señor explica cada una de las cosas. Puede que no estén ahí mismo en el versículo, porque muchas veces buscamos la respuesta en un solo versículo y resulta que la respuesta no es ni sí ni no, sino la explicación del contexto general en varias partes, en varios libros de la palabra. Entonces, por eso es que la suma de tu palabra es la verdad, por eso es que tenemos que conocer. La Biblia no es para tenerla, como les he dicho, le recalcamos muchísimas veces, es para estudiarla, es para leerla. Si ustedes no creen, si no la leemos, pues ¿de qué vamos a hablar? ¿En dónde va a estar nuestra esperanza? Si no la estudiamos, ¿de qué puedo yo hablar? ¿En qué puedo basar yo decir, no, sí soy cristiano, pero pues la palabra como que no la dejo y no pues, me la prediquen allá el sábado y en el estudio bíblico pues yo escucho un ratico? Aquí está la vida, esto es testimonio de la vida. Toda esta palabra me lleva a entender que Jesús es el Señor y Él es la vida. Esto tiene que ser leído. Mire la respuesta donde está. Eso que le estaba hablando el mensajero que nos acaba de leer mi hermana Gisela, el mensajero le ha dicho, venga, dígale cosas buenas. Diga, todos están diciendo, están de acuerdo, y usted pues, por favor, venga, mire, pues para que no le vaya a pasar nada a usted. Y sí, yo me imagino esas cosas, no estoy parafraseando. Anúnciale también buen éxito. Y aquí estaba diciendo el Señor, aclarando, ¿qué está sucediendo? Pueblo rebelde, hijos mentirosos, no quieren oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis. Eso es lo que estaba pasando. Venga, pues, bájele, no profetice, o sea, dígale cosas buenas, ¿sí? No profeticéis lo recto, decidnos cosas que nos halaguen, profetizad mentiras, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Y muchas personas le dicen, no, pero usted es muy pesimista. ¿Por qué es tan pesimista? ¿Por qué siempre tiene que pensar que no, esto no me va a arreglar? Pues porque el Señor dice, eso es lo que Él me manda a mí, a decir, a declarar la verdad al pueblo. Esa es la labor de una persona que se para a hablar del Señor. No de su propio entendimiento ni de sus propias convicciones, sino de lo que dice el Señor. ¿Sí ven lo que dice? El pueblo se apartó y se volvió rebelde y no quieren escuchar que el Señor los corrija. Quieren es que haya personas que los halaguen. No, vamos todos, vamos a unirnos y esto va a ser, pues vamos a estar todos en un mismo sentir. Pero ¿cuál es ese sentir? Si no es Jesús el Cristo, pues entonces las cosas están mal. Porque nos vamos a ir en pos de sectas, de religiones, de cosas del mundo, pero no vamos a ir a la verdad. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, dice el Señor. No es que uno sea pesimista, es que ya uno es más realista, porque la verdad está contenida en estas escrituras. Dan testimonio de Jesús.
Entonces, pues yo lo mejor que uno puede hacer de las cosas mejores, pues es hablar lo que el Señor dice. Ahí no, yo no tengo mi punto de opinión, ahí no importa. Lo que yo piense, o lo que yo quiera, o lo que yo anhele, ahí no importa. A mí me gustarían muchas cosas, pero el Señor dice otras que a veces no me gustan, porque dice que a mí me gustaría que todos se salvaran, por ejemplo, pero el Señor dice no, que son pocos. Y uno, aunque eso no le guste, pero pues yo que me voy a poner a decir, no, sí, tranquilo, que todos nos vamos a salvar y todos somos hijos de Dios, así como dice el Papa. Y es mentiroso, porque el Señor dice que no todos se salvan, que son unos muy pocos los que se salvan, que la mayoría se van a ir por el camino ancho, que va a la perdición. Eso sí lo dice el Señor. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de esto, de estas personas que están mintiendo, que no quieren sino darle palabras de halago a las personas, hay un mensaje que hay que decir y es la verdad. El mensaje no tiene que ver conmigo, no es mi mensaje. Yo no escribí la palabra de Dios. Dios llamó a hombres y preparó hombres para que escribieran lo que Él les dijo que dijeran, para que hagamos lo que Él dijo que hiciéramos. Entonces, ahí yo no puedo agregarle ni quitarle nada. Hay una gran maldición cuando yo pretendo adulterar o alivianar o volver más light la palabra de Dios, ¿sí? Eso de que todo va a estar bien, eso no es cierto. El Señor dice que las cosas se van a complicar más y pues si yo estoy preparado para eso, va a ser más fácil para mí, porque ya yo sé lo que viene. Estoy preparado, yo cuando venga, mire las señales, ya se están presentando las señales, ya estoy identificando, mire lo que están haciendo los pueblos, mire lo que está haciendo la gente, mire los gobiernos a nivel mundial a lo que están hablando, qué palabras están diciendo. No me va a coger desprevenido, porque no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Cuando el Señor venga vamos a estar esperándolo y va a ser fuerte la cuestión. Las situaciones van a ser duras, ¿sí? Porque dice que a la bestia se le dará potestad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso es algo que está en la palabra de Dios y yo no puedo como minimizar, tratar de Mire, mejor miremos qué sigue, mi hermana Gisela, sigamos leyendo porque aquí viene algo muy importante. El profeta Micaías, pues sencillamente trató de bajarle al mensaje, pese a que ya la palabra había sido dicha, ¿sí? Trató de bajarle, trató de tranquilizar y trató de ser acorde a lo que le pidieron. Sí, sigamos en el 22:14, mi hermano, por favor. Amén, dice la palabra del Señor. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Un momentico ahí, por favor, mi hermana. Eso era lo que estaban diciendo los 400 profetas del rey de Israel, del rey Acab. Estaban diciendo eso. Y el mensajero le dijo, mire, pues haga algo como eso. Pues mire, anuncia también buen éxito. Eso fue lo que hizo Micaías. Y Micaías estaba cometiendo un error ahí. Porque se acondicionó a la situación y en ese momento no prevaleció lo que él había sido enviado a decir. ¿Por qué les digo eso? Ya nos viene explicando la palabra. El mismo Micaías le dijo, no suba y serás prosperado y el Señor le entregará en mano del rey. Dijo lo mismo que le habían dicho sus 400 profetas. ¿Sí? Entonces sigamos, mi hermana. Sí. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha
y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Hermano, hagamos un break ahí un momentico, por favor. Miren, cuando el profeta, pues como que se inclina más a lo que le dijeron y para quedar bien con todo el mundo, pues de todas maneras, el rey de Israel le dijo, no, profetízame lo que me tiene que profetizar. Y entonces ahí le dice, yo vi. O sea, el profeta no estaba hablando su propio parecer. Él estaba diciendo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Y el Señor dijo, estos no tienen, Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces viene la molestia del rey. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Solo regaños. Todo está mal. Pero ya todo es pecado, todo es pecado. Yo no he escuchado eso. Yo no he escuchado, por ejemplo, alguna vez se predicó sobre la mentira, que la mentira pues era algo grave, que la mentira era algo que estaba muy bien camuflado, que estaba camuflado en la poesía. El problema no es la poesía, sino la mentira, cuando la poesía es mentira. Ese es el lío, el que estaba camuflado en la literatura, que el problema no es la literatura en sí, sino la mentira cuando la literatura es mentira. Por ejemplo, la máxima obra de la literatura en la lengua española es El Quijote de la Mancha, y es mentira. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que el Señor comienza a hacerle entender a uno. A mí me gusta, no, pues a mí no me parece que eso uno debiera hablar de esas cosas, pero el Señor le dice, a todo lo que yo lo mande, usted lo va a hacer y lo va a decir. Y no se preocupe porque yo voy a estar con usted. Eso dice el Señor. Cuando dice uno, pues esa palabra no gusta, esa palabra molesta, inquieta. Entonces, mire, comienza a venir la inquietud, pero entonces todo es pecado. Pero entonces ya todo está mal. Mire, si usted de pronto piensa de esa manera, pues yo le recomiendo, bueno, no sé si sea capaz de hacerlo. Esta noche, mi hermano o mi hermana o personas que nos acompañan, o a la hora que usted vaya a presentarse delante del Señor para orar, cuando cierre su puerta o cuando se entra, bueno, a la hora que usted ora, dígale esas cosas al Señor. ¿Será que nos vamos a atrever a decirle, o sea que todo es pecado, Señor? ¿Será que alguien se va a atrever a decir eso? Cuando la misma palabra dice, no quejándonos. Cuando uno dice que la mentira es pecado, pues es pecado. Pues yo no me inventé eso. O ninguno de los pastores que hay acá, ni los que predican sobre eso, nos inventamos eso. La mentira es pecado y es peligrosa para usted y para mí. Si usted miente, pues está mal delante del Señor. El problema es para usted y para mí. Si yo miento, entonces yo no puedo dejar de decir las cosas porque no son halagüeñas. Incluso en la misma congregación, en la misma iglesia, uno ve que a veces hay molestia por las cosas que uno dice o por las cosas que se dicen en la predicación y molestan y causan inquina y mejor dicho, y duelen. Pero pues aquí el profeta está diciendo, yo vi, a él le fue mostrado, y el rey decía, no, si ve, este no me profetiza sino mal, y quería echarlo, quería que no le dijera más esas cosas. ¿Y qué dice? Entonces el profeta sigue diciéndole que el Señor le mostró, mire lo que estaba pasando. Sigamos, mi hermana Gisela. Amén, qué pena. Bien. Seguimos en el versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Bueno, un momentico, mi hermana. Miren la situación de Sedequías. Él trató de hacer las cosas suaves, pero el peso de la verdad, no pudo con ese peso de la verdad, no pudo hacerlo. Tuvo que decir la verdad. Y miren la situación, estaba enfrente del rey, de dos reyes, ¿sí? De enfrente de un rey que no lo quería.
estaba enfrente de 400 profetas a los cuales el Señor le dijo que estaban mintiendo. A Sedequías le dijo que esos 400 estaban siendo influenciados por un espíritu de mentira para que creyeran el engaño. Espíritu de mentira. Imagínense esa época, ¿qué podía esperar Sedequías? ¿Qué podía esperar el profeta sobre esa situación? Pues, o sea, le iba mal. ¿Por qué? Porque tenía que saber que lo mínimo que lo iban a querer era matar, porque ¿cómo se le ocurre venir a contradecir a 400 que estaban de acuerdo? Y eran profetas del rey. Y más atentando que lo que estaba diciendo estaba en contra del rey. ¿Sí? Entonces miren la situación tan grave por decir la verdad. Y él en un principio no lo quiso hacer, pero después la misma verdad, el mismo Señor Jesús lo obliga a que diga la verdad. Y tiene que decirla, pese a lo que sea. Pese a lo que sea. Y entonces había espíritu de mentira. Y mire, entonces, sigamos, mi hermana, en el 22-24, por favor. Amén. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Hagamos un break ahí, mi hermano. Miren, entonces, miren lo que le ocasionó al profeta decir la verdad. La ira del rey, que vinieran los otros profetas y lo insultaran y lo golpearan, y el rey lo mandó a la cárcel. Y sí, que lo sostuvieran solo con pan de aflicción. O sea, era una cosa bastante grave. ¿Sí? Y mire, si ve, y él, aún así, él le dijo, si llega, pues ténganlo allá en la cárcel hasta que yo vuelva en paz. Todos los profetas le dijeron, vaya a la guerra, que usted va a ganar y va a tomar la ciudad. Entonces el rey estaba diciendo, cuando yo vuelva en paz, ténganlo allá en la cárcel hasta que yo vuelva en paz. Y le dice el profeta, si usted llega a volver en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y enseguida dijo, oíd pueblos todos. Y eso es lo que nos dice el Señor, que nosotros los pueblos escuchemos la voz del Señor, que dice la verdad, pese a lo que sea, incluso con la probabilidad de que nos puedan matar, nos puedan encarcelar, podamos perder nuestros trabajos, podamos tener que salir huyendo, podamos tener que vamos a ser perseguidos. Eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, entonces uno podría decir, si la verdad no es mentira, entonces el Señor no ha hablado por mí. Entonces la palabra de Dios, ¿en qué está? Si uno habla que la verdad, perdón, la verdad es mentira, me equivoqué, perdón. Si la mentira no está mal, entonces si no está malo eso que es mentir, y que a todo le metemos mentira, y que lo disfrazamos con verdad, y que lo disfrazamos con recocha y con tomada del pelo, pero eso está mal. Mentir es mentir. Bajo ninguna circunstancia usted puede mentir, ni yo puedo mentir, bajo ninguna circunstancia. Esa es la doble moral. Miren, hay muchos, así como esos 400, están pensando que hablaban en el nombre de Dios, en el nombre del Señor Jesús, pero mire, el Señor nos está mostrando aquí que había uno, y ese uno tuvo muchos problemas, y lo quisieron callar, no lo querían llamar, lo metieron a la cárcel, tuvo problemas con la ley, por decir la verdad, con la justicia, con la persona más poderosa del país, tuvo problemas por decir la verdad. Y hay muchos como esos 400 profetas que están hoy en día también. Mire, eso tenemos que identificarlo. Tenemos que identificarlo porque cuando hablamos de verdad, tenemos que estar en la verdad. Y hay en el mundo está lleno de doble moral, que la gente dice que quiere que digan la verdad los políticos, pero ellos le dicen mentiras a sus hijos. Que pues el político no puede robar, pero es un ladrón, pero yo también me robo alguna cosita en el supermercado, me quedo con las vueltas, con el cambio.
Entonces, esa es una doble moral, que queremos que los otros cumplan, pero yo no. Queremos que los otros no mientan, pero yo sí poder mentir. Queremos que los otros hagan lo correcto, pero yo me abstengo, yo sí tengo derecho a... No, eso no es así. Hay muchos que vienen en el nombre del Señor, mire, y les doy ejemplos. Y puede que suene molesto y que suene a veces como feo, pero el Señor dice que la labor del sacerdote, de la persona que va a hablar, que va a guiar, es hacer la diferencia entre el bien y el mal, que le enseñe a discernir al pueblo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si es preciso, hay que dar nombres. Por ejemplo, mire, bueno, en Colombia, los que somos colombianos, la mayoría, hay un comediante muy exitoso en Colombia. Tiene récord mundial y todo, y se llama José Ordóñez. Y él, pues, dice que conoció al Señor hace varios años, y hasta ahorita tiene una iglesia grande, y usted ve las conferencias del hombre, conferencias sobre matrimonios, y pues son súper amenas, son súper divertidas, mejor dicho, uno se divierte yendo a eso, y pues él es pastor, él dice, pues él es pastor de su congregación, y uno va a un servicio bueno, los he mirado por internet, y pues todo el mundo sale muy feliz y muy contento, pero cuando usted comienza a analizar la situación, él era humorista y pues sencillamente no ha dejado de ser humorista, es un excelente humorista, pero ¿es pastor del Señor Jesús? ¿Está hablando de la palabra de Dios? No, cambió el sitio donde ejercía su profesión. Ya no hace humor en televisión, sino que lo hace en una congregación. Entonces, utiliza la palabra de Dios para hacer humor. Y el lío es cuando comienza a mentir y a burlarse de las cosas que están escritas en la Biblia para hacer reír a su público. No son sus ovejas. Es un público que viene y de alguna forma, pues con diezmos y con ofrendas y con toda esa vaina, vienen y pagan la entrada para ir a ver al humorista que ahora es pastor. Entonces me tranquilizo porque no está hablando de Dios, no, está echando cuentos y está haciendo reír a la gente con mentiras. Y entonces hay unas personas que no les gusta, no, pero ¿por qué lo atacan? Si yo no hablo de estas cosas, el Señor me va a tomar a mí la responsabilidad de que por qué, si yo lo sabía, no lo dije. ¿Por qué si Él está mintiendo y usted es testigo, por qué no advierte a las ovejas para que vean la mentira, para que no crean la mentira? Para que no dejemos, no participemos de ese espíritu de mentira. Y así hay muchos, miren, y como son personas tan queridas en nuestro medio, en nuestro país, ¿cierto? Entonces crecen con una cierta apariencia de que están haciendo las cosas muy bien, pero no, si uno habla la palabra de Dios, yo no puedo mentir, y si sé que he mentido de alguna forma, si he dado un mensaje erróneo, tengo que corregirlo, porque el Señor me obliga a eso. Yo no puedo hacer las cosas así como a mí me parecen. Por ejemplo, miren, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Tenemos que perseverar en la verdad, así nos cueste la vida. Miren, otro ejemplo, este humorista también, Don Gediondo, y le dieron un boom grandísimo. En Colombia hay un humorista que pues la familia era cristiana, se dicen cristianos, entonces él también comenzó y le llamó la atención, entonces comenzó a congregarse y le hicieron especiales, le hicieron cultos preferenciales para él, para presentarlo, que el Señor había llegado a su corazón y que había cambiado su vida, ¿sí? Pero como la parábola del sembrador dice, cuando vio venir la aflicción por causa de la palabra y cuando vio venir los problemas, pues los afanes de las riquezas y los afanes de este mundo, se olvidó de eso y se volvió a apartar. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Eso dice el Señor. Si fuéramos del mundo, nuestro mensaje sería agradable para todo el mundo. Pero porque no somos del mundo, entonces el mundo nos aborrece. Por eso en el caso de este señor, ahorita lo ama todo el mundo otra vez porque ya volvió. Él comentaba cuando supuestamente se había transformado su vida por el Señor, que él dijo que ya no iba a volver a echar chistes groseros, ¿sí? Entonces que ya no lo llamaban. Y él dijo, no, sí, esto muy bien. Pero cuando comenzó a faltar la plata, ya él dijo que no, que eso de ser cristiano era muy complicado y era para cosas serias, que era muy duro.
volvió otra vez atrás, nunca se convirtió su vida. Se vio emocionado por de pronto vio los cánticos, la reunión en la iglesia y todo, pero nunca se convirtió su corazón, porque amaba más las cosas de este mundo. Entonces, cuando yo hablo de eso, miren, a veces me pueden decir, o nos pueden decir a los que hablemos, pero ¿por qué ustedes hacen un juicio de condenación? ¿Ustedes creen que mi palabra puede condenar a alguien? ¿Ustedes creen que yo, como soy nada delante del Señor, que no soy nada, ¿sí? Delante de lo que sea, que no soy nada, mi palabra va a condenar a alguien? ¿Qué palabra de condenación puedo decir yo? Yo no puedo condenar a nadie, yo no puedo salvar a nadie. Yo lo único que puedo hacer es correctamente, es escuchar lo que el Señor dice y hablar lo que Él me dijo que hablara. Y esto es para que las ovejas aprendan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Para que si decimos no mienta, pues no mienta. ¿Sí? Para que así como este profeta, Micaías, tenga la valentía de al final del tiempo decir la verdad con propiedad y con seguridad. Llévenlo a la cárcel hasta que yo vuelva. Él dijo, si usted vuelve en paz, el Señor no hablaba por mí, porque la profecía que yo le di era que usted no iba a volver y que todo el pueblo se iba a dispersar. Eso fue lo que dijo el Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que debemos tener en cuenta. No podemos tener la doble moral de consentir la mentira en nuestras vidas. Tenemos que corregirnos los unos a los otros. Lógico, tenemos que hacerlo con amor, con mucha sabiduría en el Señor y con temor de Dios, porque eso es lo que debe primar en nuestras vidas, el temor de Dios. Si yo miento, debo tener temor de Dios, que yo no quiero represalias del Señor, yo no quiero el castigo de Dios. Y yo le temo a Él, por eso no miento. En todos los ámbitos, miren, la política está llena de mentiras, mire, nadie habla de lo que tiene que hablar, de las cosas correctas, sino lo que la gente quiere escuchar. Por eso existen las encuestas, para ver qué tan agradable yo soy para la gente. Así eso lo hacen los presidentes, los personajes famosos, para ver qué tan popular es, para ver que los youtubers, los influencers, ahora le llaman influencers, porque todo lo que haga o lo que diga influencia a mucha gente. Y eso es lo que sucede. ¿Lo influencian cómo? Pues de la forma que la gente quiera, haciendo las cosas que a la gente le gusta. Si están bien o están mal, eso no importa. Entonces ese es el problema. Miren, en todos los ámbitos. Les doy otro ejemplo. Yo sé que es molesto, pero yo tengo que hacerlo. Por ejemplo, en la música hay un cantante que se llama Charly Cardona, que fue cantante del grupo Nietzsche. De pronto en Latinoamérica escuchamos mucho de él. Y él se convirtió al Señor, eso dice, ¿cierto? Entonces, pues es un cantante que pues logró como la cima. Y pues básicamente después como que se retiró y siguió grabando música cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Miren, veía yo hace unos días en un concierto del hombre en España, algo así, hace algún tiempo. Y entonces, pues él ya es un cantante cristiano que va a dar, y entonces la gente que dice que pues vamos a, como, bueno, si es un cristiano, pues lógico, vamos y lo podemos ver. Entonces pues va y pues él, pues sus canciones cristianas no son tan famosas, entonces pues él canta las canciones con las que lo conocimos en el grupo Nietzsche. Entonces, ¿qué comienza a cantar? Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Y el Señor dice, no adulterarás. ¿Sí ven la doble moral? ¿Sí ven que hay mentira y hay de lo que sale de su boca? De todo lo que sale por nuestra boca vamos a dar cuentas en el día del juicio. Y esas son cosas que debemos tener en cuenta. Porque el día del juicio, si yo no les digo eso, yo voy a ser culpable por ustedes. Porque pude decirlo, tenía el conocimiento, el Señor me mostró las cosas y no lo hice. Una aventura es más bonita, no, mira, eso dice él, ¿cierto? Y pues la gente va a verlo porque él es cristiano. Y entonces dice, ¿quién no dice una mentira por evitar un dolor? Y el Señor dice, no mentirás. ¿Sí ven? ¿Sí ven el problema? Que son cosas, pero es que la música de él es muy bonita. O sea, ¿quién no ha cantado esa canción? O quien no ha bailado, o sea, quien no la ha escuchado. Es música muy bonita y es música exitosa, nos representa en el mundo. Porque pues es un grupo muy famoso, es una voz muy guau, es un cantante de 1A. Pero miren el problema cuando vienen las cosas del Señor a confrontar nuestra vida.
si yo digo que no miento y que le obedezco al Señor, tengo que hacerlo en todos los aspectos de mi vida. Cuando suena una canción El Preso en Colombia, de que wow, salsa, es una de las canciones más icónicas en Colombia. Y él dice que para él no existe el cielo, ni luna, ni estrellas, que para él no alumbra el sol, que para él todos son tinieblas. Yo creo que los colombianos y venezolanos y latinoamericanos hemos escuchado alguna vez esa canción. Y todo el mundo suena y wow, eso es una canción, nos representa porque es la cultura latina. Mire las barrabasadas que está diciendo. Él está diciendo, la persona que canta, que para él no existe el cielo, ni luna, ni estrellas, que para él no alumbra el sol, que para él todo es tinieblas. Eso es acorde con el mensaje de la palabra de Dios. Entonces ahí es donde llega, tiene que haber algo. Si el Señor mora en mi corazón, esto tiene que causar una ampolla en lo que yo estoy diciendo, en lo que está saliendo por mi boca, porque por eso voy a ser juzgado yo. Y esto es molesto, es un tema que molesta mi vida, molesta a mis hermanos, molesta a las personas que se escuchan, pero pues yo tengo que darle cuentas en el día final, no a ninguno de ustedes, ni a ninguno de mi familia, ni mis amigos, ni de este mundo. Yo tengo que darle cuentas al único Dios verdadero, a Jesús. Delante de Él tenemos que presentarnos cada uno de nosotros y vamos a ser juzgados por lo que Él dijo. Cuando Él vino, dijo, yo no vine a juzgar a este mundo. La palabra que he hablado, ella los juzgará el día postrero. No mentirás, Él le había dicho a Moisés. No adulterarás. Por eso uno tiene que pagar. Por todos los errores que uno ha cometido de la vida pasada. ¿Cuántas veces no? Fornicación, adulterio, pornografía, mentira, robo, adorando otras cosas, yendo a consultar a la señora de las cartas. Yendo y se va uno a... Entonces, si uno iba a la iglesia en ese entonces, pues que era católico, uno va a la iglesia a pedirle al muñeco que no tiene, el Señor dice que tiene ojos y no oye, que tiene que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene piernas y no camina, le toca cargarlo a todo el mundo. El Señor dice que igual a Él somos todos los que criamos en Él, en esos muñecos. Sí, uno iba y pues para complementar uno pues iba a la señora que le leía las cartas o el cigarrillo y entonces pero esa doble moral, nadie dice nada, nadie le enseña a uno esto, que eso está mal, que eso es ir a consultar los demonios. El Señor lo dice, no son mis pareceres aquí no importan. Yo tengo que dar cuentas y tengo que hablar de esto que el Señor me pone hace mucho tiempo. Me tiene es el corazón pero presionado porque yo tengo que hablar. Así como Micaías, a él lo encarcelaron. Se ganó la enemistad del rey. Me haré vuestro enemigo por deciros la verdad. Me haré vuestro enemigo por deciros la verdad. La verdad es bastante poderosa y va a salir a la luz. Yo quiero que comiencen a salir los pecados, mis maldades, ahora que me puedo arrepentir, porque va a llegar un momento en que ya no va a poder uno arrepentirse. Muchas personas, y van a decir, Señor, Señor, Señor. Y el Señor dice, ya cerró la puerta. Los que entraron se arrepintieron a tiempo, los que no entraron, ya no hay vuelta de hoja. Dice que hicieron milagros en su nombre y le dicen, Señor, Señor, hicimos tales y cuales cosas, ya no importa. Entonces el momento es ahora, el momento de comenzar a vivir una vida nueva es ahora, es hoy, en este momento. ¿Sí? Sigamos leyendo, mi hermana Gisela, por favor. Amén. Versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó,
Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Hagamos un break ahí, mi hermana. Bueno, miren todo el problema que hubo. Al rey no le gustaba que le dijeran la verdad del profeta. ¿Qué estaba hablando el profeta? ¿Palabras de él? No. Lo que el Señor, mire, aquí se está dando testimonio de que eso, de que a él le pasó, que se iba a morir y que los perros iban a lamer su sangre, eso ya se lo habían dicho. El profeta lo único que dijo fue decirle, para ver si se arrepentía, el Señor me dijo que le dijera. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El Señor me dice que yo les hable la verdad. Que la verdad nos es a veces muy incómoda, porque vivimos cómodos en la mentira, ¿sí? La mayoría de gente no lo va a entender porque el camino que conduce a la perdición es ancho, espacioso. Usted va a estar muy cómodo, como veníamos nosotros cuando no nos importaba. O sea, para mí decir mentiras no significaba nada. Estaba mi conciencia cauterizada. Para mí no significaba nada mentirle a quien yo le mentía a todo el mundo. A mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a mis jefes, a todo el mundo. O sea, mentía uno porque era la forma de quedar uno bien. Y mire, estaba muerto y perdí muchas cosas. Y todo eso tiene que pagarse. Pero ahora hay una esperanza, porque el Señor dice que vengamos a Él los que estamos trabajados y cansados, y Él nos hará descansar, que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, el profeta hizo lo que el Señor le mostró y dijo lo que el Señor le dijo que dijera. ¿Quién fue perjudicado? Pero es que ya nos viene a decir otra vez que no, pues todo es pecado. O sea que ahorita entonces, ¿qué hacemos? Porque si todo es pecado, de la misma forma se quejó el rey. Y mire qué pasó. ¿Qué se cumplió? ¿Lo que el rey quería o la palabra del Señor? Entonces por eso estamos a tiempo de corregirnos, de seguir corrigiéndonos y perseverar en este mensaje, perseverar en la verdad, que el Señor es el que dice la verdad. No yo, no es mi palabra. Yo no inventé estas historias. Yo no estoy tomando opiniones personales. Sencillamente yo estoy exponiendo algo que dice la palabra. Yo no puedo condenar a nadie, yo no tengo ese poder. Yo no me puedo ni condenar yo mismo, porque el que condena o salva es el Señor Jesús. Yo no tengo ningún poder. Yo lo que tengo que hacer es exponer la información, explicarla y hacerla que las personas, hacer que entiendan solo el Señor, pero tratar de que todas las personas la entiendan. Que entendamos, porque si leemos la palabra y no la entendemos, pues no pasa nada. Esta palabra es para entenderse. Tenemos que entenderla. Tenemos que entender por qué el Señor hace las cosas que hace. Porque Él lo revela a sus siervos los profetas. Y los profetas, la Biblia es sus siervos los profetas. A todos los siervos que Él reveló la palabra, ellos escribieron, y eso es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que se va a cumplir. Y se cumplió. La profecía decía, miren, les leo ahí antecitos en el capítulo 21, un capítulo antes, el Primera de Reyes 21:19, miren lo que pasó. Murió pues el rey, fue traído a Samaria, y lo sepultaron en Samaria, llevaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, ¿sí? Conforme a la palabra que el Señor había hablado. Ahí en el 21:19 dice, y les hablarás diciendo, así ha dicho el Señor, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre.
tu misma sangre. Eso le había dicho el Señor al profeta, y el profeta se lo dijo al rey. Y no quisieron escuchar, no quisieron arrepentirse. ¿Sucederá algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Señor no viene lo bueno y lo malo? Usted se puede, yo me puedo esconder y escudar y tratar de decir palabras halagüeñas a todo el mundo, tratar de caerle bien a todo el mundo. Pero es que el Señor Jesús, cuando vino, ustedes saben la historia, no le cayó bien a todo el mundo, le cayó bien a unos poquitos, y de esos poquitos la mayoría era porque les daba de comer, porque les sonaba a los enfermos, pero en realidad no, vieron un personaje ahí que estaba brindando unos beneficios. La mayoría no lo conocieron. Tanto que el pastor Luis Eduardo y los pastores nos han predicado sobre los 10 leprosos, ¿sí? De 10, solo uno vino y lo adoró, se devolvió, los curó, y cuando se vieron, no, se fueron. ¿De qué les sirvió que los sanara? ¿De qué les sirvió el milagro? Para nada, siguieron en la vida, o sea, quisieron volver a como estábamos antes, era mejor. Como estábamos antes era mejor, o sea, volvamos a como estábamos antes. Señor, ayúdanos que salgamos de esta situación, para volver a hacer lo mismo, para volver a la mentira de la política, de la economía, del mundo, de todas estas cosas. ¿No? El Señor nos está mostrando, nos está enseñando a que vayamos a Él. Nadie va a poder engañar al Señor. Nadie va a poder engañar al Señor. Yo no voy a poder engañarlo diciendo, no, Señor, pues yo les dije, pero de una forma que no me fueran a molestar. No, porque es que Él no me mandó a que no se molestara a nadie. Él me mandó a hablar lo que Él dice que mande, lo que Él dice que yo haga, lo que Él dice que Él ha ordenado. Entonces, yo espero que en nuestros corazones nos redarguya esta información, este entendimiento en esta palabra. Mire que esas historias están ahí, pues para que nosotros aprendamos de ellas. Sigamos, mi hermana. En el 22:39, mi hermana Gisela, por favor. Amén, sí, Señor. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. ¿Continuamos, hermano? Sí, claro. Amén. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Hagamos un break, mi hermana. Mire todos los hechos de Acab. Una casa de marfil que construyó, edificó ciudades, todas las cosas, mire, ¿y qué le pasó? ¿Dónde terminó? Los perros lamieron su sangre en el estanque allá de Samaria, ¿sí? Se murió y se perdió. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar. El Señor dispuso así, y esto lo hace y lo endureció a Él para que usted escuche hoy esta predicación de la palabra del Señor, no de Mauricio, de la palabra del Señor, y piensen que por más que hagamos y ganemos y logremos en esta vida, ¿de qué nos sirve ganar el mundo si vamos a perder el alma? ¿De qué nos sirve crecer en este mundo si vamos a perder el alma? Entonces, el Señor dijo, preocúpense, cada día trae su afán, preocúpense por las cosas de arriba, que todo lo demás os será añadido, y todo lo demás no es según mi conveniencia o según mi forma de pensar, es según lo que el Señor dispone para mí. Teniendo sustento y abrigo, estad conformes con eso, ¿sí? No se preocupen por qué van a comer o qué van a vestir, eso todo lo dice el Señor, ¿sí? Todos los hechos de Acab. Entonces el Señor, mire, ahora viene una situación. Josafat hacía lo recto, hacía lo correcto, pero era amigo de él. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué pudo suceder? Miren lo que dice, ahora comienza a ser como un recuento de la vida de Josafat. Estaba narrando esa historia donde estaba Josafat, pero ahora comienza a ser un recuento de la vida de Josafat, pero en unas muy cortas líneas. Sigamos, mi hermano. Acá en el 42. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados,
porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Un momentico, mi hermano, otro break ahí. Mire, ¿por qué se decía, por qué estaba diciendo al principio que era un rey que obraba correctamente? Porque la palabra de Dios lo dice. Dice que anduvo en todo el camino de Asa su padre. ¿Y cómo era ese camino? Sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Ya el Señor nos ha mostrado que cuando el Señor habla de que hizo lo malo delante de Dios, o hizo lo recto, anduvo rectamente delante del Señor, ese sí es juicio de condenación o de salvación. Eso sí es juicio porque eso es palabra de Dios. Ese es el que dice, hizo lo recto. Mire, yo anhelo con todo mi corazón que el Señor diga de mí eso, hizo lo recto delante de Dios. Mi vida pasada toda está llena de mentira, de oscuridad y de muerte. Gloria a Dios que tuvo misericordia de mí, de mi familia, de mis hijos, y nos ha sustentado de todos, y nos ha sustentado y nos ha traído y nos ha permitido que nos arrepintamos y nos esté mostrando cada vez más la verdad. Porque si por eso fuera, mejor dicho, yo ya hice lo malo, hasta mi vida pasada hice lo malo delante del Señor. Y la paga por el pecado es la muerte. Ya lo sabemos. Eso no lo digo yo, no me lo inventé. Eso dice el Señor. Él puso esa ley, no yo. La paga por el pecado es la muerte. Y si sigue habiendo ese tipo de cosas que no me convienen, pues me voy a morir en mi pecado. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice el Señor. Gloria al Señor que ya lo conocemos. Conocemos su nombre y lo entendemos porque habla de la forma que habla. Entonces, de Josafat se da testimonio en la palabra. El Señor dice que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Con todo esto los lugares, bueno, hubo unas cosas, pero ¿qué pasó? Hizo lo recto, ¿sí? ¿Por qué decía que Acab era malo? Porque era el rey bueno y el rey malo. Mira, ahí unos capítulos antes, en el capítulo 16, dice del rey Acab, en Primera de Reyes 16:30. ¿Alguien me la puede leer, por favor? Hay como 6 capítulos atrás, por favor. Primera de Reyes 16:30. Amén. ¿Sí, mi hermana? Buenos días, Mauricito, ¿cómo estás? Con Victoria. Mi hermana Victoria, el Señor Jesús la bendiga. Amén. 16:30. Sí, señora. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, Ahab ofendió con su conducta al Señor, más que todos sus predecesores. A veces qué pena, lo que pasa es que casi no veo bien, entonces me toca separar un poquito la Biblia, ¿sí? Tranquila, mi hermana. Ofendió a su el Señor, más todos los predecesores, no contento con imitar los pecados de Jeroboam, hijo de Nasas, se casó con Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y dio culto a Baal, adorando, construyó un altar a Baal en el templo que había edificado en Samaria. Levantó también una imagen sagrada, irritando al Señor, Dios de Israel. Hasta ahí, mi hermana, gracias. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias. Sí, miren lo que dice. ¿Por qué podemos decir que este rey era malo? Porque dice, y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Miren, no importa que sea el rey, si se porta mal y hace lo malo y no se arrepiente, se va a perder. No importa que tenga la gloria, el dinero, la sabiduría, si no hace lo que es correcto delante del Señor. Y esto no es religión, esto no es religión, esto es la palabra de Dios. Esto no es cuestión de religión, ni tener poder o sabiduría en las cosas. Mire ese hermoso estudio que el Señor nos está dando en cuanto a la vida de Salomón. Tuvo toda la gloria, más que todos los reyes y todas las... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Salomón? Terminó adorando los dioses de las esposas. ¿Sí? Entonces, esta es la historia de estos dos reyes. ¿Sí?
Entonces, miren, ahí sigamos mi hermana Gisela. Josafat hizo lo bueno, Acab hizo lo malo. Mire el testimonio que da el Señor, la palabra del Señor. Mi hermana Gisela, seguimos con el 22:44, por favor. Amén, sí, Señor. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Mire, un momentico. Analicemos que cada palabra del Señor tiene un significado. Josafat, recuerda que era amigo de Acab y emparentaron y casaron los hijos y emparentaron. Entonces, cuando lo fue a visitar, ¿se acuerdan toda la historia que hemos venido desarrollando que el Señor nos muestra hoy? Pero el otro rey hacía lo que no estaba bien delante de los ojos del Señor. Y adoraba a Baal, hizo estatuas de otros dioses y adoraba a otros dioses. Lo peor de todo era que hizo que el pueblo pecara contra el Señor. Hizo que el pueblo, porque él era la figura más representativa en su país. Todo lo que él hiciera, muchos lo iban a seguir. Y él, como adoraba a Baal, hizo pecar al pueblo. Ese es el problema. Que hicieron pecar, no solo se perdió él, sino que hizo perder a mucha gente, porque estaba adorando a otros dioses. Lo mismo cuando uno se arrodillaba ya frente a una estatua de yeso, o de madera, o a un crucifijo, o lo que... Eso dice el mismo Señor Jesús, dice que eso no es permitido, que eso está mal, que no le demos, que eso es idolatría, que Él aborrece esas cosas. Eso es idolatría, porque son ídolos, eso no es Dios. Eso no es Dios. No tenemos por qué inclinarnos delante de esas, pues eso yo no lo digo. El Señor tuvo misericordia y me está mostrando ahora que eso que yo hacía antes, pues estaba mal. Entonces dice que Josafat hizo paz con el rey de Israel. Y mire, adelantico en Crónicas, en el paralelo de esta historia, allá en Segunda de Crónicas, donde le dije que también estaba la historia, en Segunda de Crónicas 19:1, miren lo que dice el Señor. Porque Josafat hizo paz con el rey de Israel y eran amigos. Pero ¿qué tiene de malo que uno sea amigo de otras personas? Mire lo que dice el Señor Jesús. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén después de que todo esto pasó, toda esta batalla que subieron a Ramón de Galaad, creo que se llama, y volvieron y murió el rey Acab. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí. Entonces, mire, el Señor le mandó a otro profeta, a otro vidente. En ese entonces se le decía vidente al profeta. Por eso está escrito vidente. No tiene que ver con nada de adivinación, ni nada de eso, ni el que lee las cartas, ni el que consulta el tabaco. No. Al profeta que hablaba lo que el Señor le decía, se le decía vidente en ese entonces. Vidente, ¿sí? Entonces miren lo que le manda el Señor a decir a Josafat con Jehú. Dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor, pues ha salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto. O sea, todo lo que él estaba haciendo, viendo que estaba siendo aconsejado por falsos profetas, viendo lo que hizo con el profeta del Señor, viendo que no quiso escuchar el consejo, que estaba adorando a otros dioses, aún así emparentó con él, aún así se fue a compartir con él y eran amigos. Entonces ahí es donde el Señor dice que Él no vino a traer paz, Él vino a traer espada, y la palabra de Dios es la espada, que va a dividir, lo va a hacer dividir a uno entre lo bueno y lo malo, entre lo que me conviene en el Señor, en el Espíritu, y lo que no me conviene. Entonces hay muchas cosas que no me convienen y que el Señor dice, tiene que salir de eso, tiene que salir de las cosas que hace el mundo. No para agradar al mundo, sino para agradar al Señor. Que digan del Señor de nosotros, diga, hizo lo bueno delante del Señor, porque no fuimos a adorar a ningunos dioses, a ningún otro Dios. Entonces, el problema es cuando llamándose hermanos siguen en pecado. El problema es ese. Ahí viene, ellos dos conocían la ley, los dos conocían la ley, y el que estaba obrando bien, obró mal en ese pequeño aspecto de irse porque iba a participar en los ritos del otro, en que adoraba a otros dioses. Eso iba a terminar contaminándose con eso. Por eso el Señor lo jaló y lo quitó de allá y lo reprendió porque estaba haciendo lo malo. Eso es lo que hace con nosotros. Bueno, ya
yo creo que dejémoslo ahí por hoy. Gloria a Dios. Bueno, se me olvidó darle el título de este servicio, de esta prédica, que se llama Los Dos Reyes. Los Dos Reyes. Es una historia preciosa porque es verdadera. Miren, en solo una página, creo que ni una página, toda la información y la edificación que nos da el Señor, que no es por mi forma de pensar, que no es por lo que yo quiera hacer o lo que yo me quiera justificar. No nos podemos justificar delante de Él. Un hermano al quien amo mucho en la congregación dijo una frase que cada rato la recuerdo. Uno a veces hace preguntas, pero uno sabe las respuestas. Uno sabe las respuestas. El Señor está diciendo y está hablando y uno a veces quiere hacer las cosas y, ay, Señor, ¿será que esto está bien? Pero uno ya sabe las respuestas, que lo que está haciendo está mal. Entonces, que el Señor sea dándonos discernimiento, teniendo misericordia de nosotros para seguir haciendo lo correcto, para que no estemos como escudándonos y buscando palabras halagüeñas para justificar las obras malas que estamos haciendo. Que el Señor nos corrija, que el Señor tenga misericordia de nosotros y pues gloria al Señor, que el Señor Jesucristo me los bendiga a todos y me les dé mucha sabiduría y temor de Él.